Jill Walton había pasado semanas entrenando y estudiando para aprobar el examen de servicio civil con gran éxito, estaba esperando durante unas semanas. Tenía la esperanza de encontrar trabajo en el departamento de bomberos, o en el servicio médico de urgencia. El departamento de policía recogió su currículum y básicamente la contrató después de una entrevista rápida. Hoy era el día en que comenzaba su trabajo como despachadora de policía. Su primer día consistió principalmente en una visita guiada y una explicación de sus funciones por parte de su jefe. Jill estaba un poco decepcionada con el equipo que tenían a su disposición. Había estado esperando un sistema informático grande y extenso que fuera capaz de identificar a las personas que llamaban y rastrear su ubicación y al mismo tiempo que mostraba su información personal. Lo que encontró en cambio fue un ordenador de aspecto bastante normal que mostraba la información de la persona que llamaba si estaba registrada. No era un trabajo tan tecnológico como Jill esperaba, pero era todo lo que había soñado desde su infancia. Su fascinación por los operadores del 911 comenzó cuando era una niña. Un día su padre se desplomó en el suelo de la cocina, mientras se agarraba el pecho. Llamó al 911 y, como tenía 8 años en ese momento, rompió a llorar. El operador del 911 habló con tanta calma y tranquilidad que Jill pudo calmarse lo suficiente para darles la ubicación y la naturaleza de la emergencia. Después de ese punto, no quería nada más que un trabajo en ese campo. Quería ayudar a las personas de la manera en que la voz tranquila y autoritaria del otro lado del teléfono la había tranquilizado ese día. Llegó la primera llamada y mis manos sudaban. La voz femenina del otro lado de la línea tartamudeó: «Te tienes que ayudarme. Está oscuro y tengo mucho miedo». Su rostro se puso pálido y rápidamente colgó el auricular y desconectó la llamada. Jill estaba sorprendida y a punto de confrontar a su jefe por su aparente insensibilidad e imprudencia al poner en peligro a una persona cuando él le contó sobre los ecos. Comenzó diciendo: «Antes, la computadora grababa todas las llamadas para que pudieran usarse para ayudar en las investigaciones policiales. Sin embargo, había un pequeño fallo en el sistema. A veces, cuando el sistema recibe una llamada incompleta, como si alguien marcara el 911 por error y luego colgara antes de que pudiéramos responder, se confundían los cables y pensaban que alguien estaba tratando de acceder a sus grabaciones y reproducirlas. No sé por qué siempre reproduce ese mensaje. Los llamamos ecos. Es mejor ignorarlos». Jill estaba a punto de preguntarle más sobre estos ecos, pero él le dijo que ya habían tenido suficiente entrenamiento por un día. El concepto de recibir una llamada de emergencia del pasado era un concepto intrigante. El jefe, que había sido hablador y acogedor, ahora era brusco y casi frío. La envió a casa después de darle a Jill su información de inicio de sesión para el sistema. Ella accedió y decidió no presionar a su jefe para obtener más información. Decidió que les preguntaría a sus compañeros de trabajo sobre los ecos. Su primera semana fue relativamente tranquila. El otro técnico con el que trabajaba era un hombre de 30 años con una barriga prominente llamado Dave Eastwood. Como ella era nueva en el trabajo, él atendía la mayoría de las llamadas más urgentes y le dejaba a ella encargarse de las más manejables. Tenía una mentalidad un poco bromista y ocasionalmente le enviaba llamadas de broma y sin relevancia. La primera vez que recibió una llamada de una mujer mayor quejándose de que Taco Bell estaba cerrado, levantó una ceja al ver a Dave, que sonreía con sorna, y le explicó a la persona que llamaba la naturaleza de las llamadas que recibía y que el hecho de que una cadena de comida rápida estuviera cerrada a las 4 de la mañana no era una emergencia. La segunda semana, Jill se sentía más segura y se llevaba lo suficientemente bien con Dave como para no tener problemas a la hora de preguntarle sobre los ecos. Habían pasado la semana anterior hablando de una multitud de temas, desde la vida familiar hasta la política. En una noche particularmente tranquila, Jill sacó a relucir el tema de los ecos. Dave intentó mostrarse indiferente, pero Jill se dio cuenta de que estaba nervioso. Le explicó que se trataba de un error en el sistema que el departamento de TI no puede eliminar sin paralizar todo, así que era algo que simplemente tenían que solucionar. Jill insistió un poco más y preguntó qué había sucedido en la llamada original. Dave se tomó un segundo como si decidiera algo antes de decir: «No estuve aquí para la llamada original, así que solo tengo rumores, pero es mejor que nada, ¿no?».
Aparentemente, hace un año más o menos, uno de los técnicos recibió una llamada de una mujer. En la llamada, ella dice que se está escondiendo y está preocupada de que alguien venga a buscarla. El técnico intentó sacarle más información, pero estaba demasiado alterada. Cuando logró enviar a la policía al lugar, ya era demasiado tarde. Yo estaba de vacaciones en ese momento, pero trabajé con esa técnica. Su nombre es Mary Key. Hizo una pausa de unos segundos antes de continuar, renunció recientemente. El jefe te contrató para reemplazarla en su turno. Tuvo una pequeña crisis nerviosa. Aparentemente recibió demasiadas de esas llamadas que resonaban. La culpa por no poder calmarla y obtener suficiente información para enviar a la policía a su ubicación antes de que fuera tarde fue demasiado para ella. Lo último que supe es que estaba en terapia y estaba mejor, pero ya no quiere tener nada que ver con el servicio de emergencias 911. Jill preguntó, ¿descubrieron alguna vez quién lo hizo? Dave respondió, en realidad no fue un caso tan difícil. Aparentemente, la pobre chica acababa de cortar lazos con su novio abusivo, quien, en forma de una publicación en Facebook, le dijo que estaba muerta para él y concluyó diciendo descansa en pedazos. Aparentemente, los policías encontraron solo pedazos de ella y fue un caso bastante claro y evidente. El novio dice que era inocente, pero que se joda ese pedazo de mierda abusivo. Pasaron un par de días y Jill se puso realmente a trabajar. Mantenía la calma en medio de una crisis y lograba clasificar los incidentes de manera eficaz y alertar a la policía cuando era necesario. Dave comenzó a permitirle atender llamadas más urgentes y, muy pronto, pudo dejar de cuidarla y dejar que ella se encargara de las llamadas por su cuenta. Incluso jugaron a ver quién respondía el teléfono primero. Una noche, después de que Jill le había ganado al teléfono demasiadas veces y él estaba un poco hosco con ella y cohibido por su barriga, Dave registró una llamada y la dejó contestar. Habló en tono monótono, ¿es para ti, Jill? Ella contestó el teléfono y la voz del otro lado tartamudeó y balbuceó, te tienes que ayudarme. Está oscuro y tengo mucho miedo. Hay alguien en mi casa. Me estoy escondiendo debajo de la cama, pero puedo oírlo subir las escaleras. La voz hizo una pausa como si estuviera escuchando la respuesta de alguien antes de continuar, está en la puerta. Oh, Dios, puedo oírlo arañando las paredes con algo. Hubo otra larga pausa y luego el sonido de algo siendo arrastrado por el suelo y la chica gritando. El mensaje continuó y Jill lo escuchó todo. Jill se sintió enferma, acababa de escuchar los últimos momentos de alguien en la tierra. Había oído un cuchillo que cortaba un hueso y el crujido que se produjo al salir de su lugar. Dave habló suavemente y en tono de disculpa, lo siento, pensé que habrías colgado cuando te diste cuenta de que era el eco. Jill susurró, lo escuché todo, lo escuché cuando él... ¡Oh Dios! Dave envió a Jill a casa temprano, pero eso no hizo nada para mejorar su estado mental. Durante la semana siguiente, notó que recibía una llamada de eco cada pocos días. La semana siguiente, recibía una llamada de eco todos los días. Hizo todo lo posible por colgar en el momento en que la reconoció, pero aún tenía que escuchar lo suficiente para oír esas primeras palabras tartamudeadas y llenas de terror. Cada llamada fantasma la hacía sentir cada vez más incómoda. Pronto Jill no podía dormir por la noche. Tenía pesadillas en las que imaginaba lo que le pasaba a esa pobre niña que se escondía debajo de la cama por miedo a perder la vida. Las llamadas acabaron por hacer mella en ella, tanto que no podía dormir por las noches. Todos los días que iba a trabajar, tenía miedo de que cada llamada tuviera la voz de la niña quejumbrosa del otro lado de la línea. Se suponía que debía ayudar a la gente y ahora entraba en pánico cada vez que sonaba el teléfono. Solo hicieron falta unas cuantas llamadas más con eco antes de que Jill no pudiera más. Fue a ver a su jefe con la intención de presentar su dimisión, pero él se las arregló para evitarla y le dio una semana de licencia paga para intentar recuperarse un poco. La primera noche de sus vacaciones pagadas, bebió hasta quedar inconsciente. Se desmayó y cuando se despertó, se dio cuenta de que tenía una llamada perdida. Le quitó importancia y trató de dejar atrás todo ese asunto del eco. Se las arregló para pasar el día sin pensar en el destino de esa pobre chica, pero una vez que llegó la noche, la despertó una llamada a altas horas de la noche. No había contestado la primera llamada, pero le devolvieron la llamada.
Aturdida, tocó con la mano la mesilla de noche y deslizó el dedo por la pantalla para aceptar la llamada. Eran las 3 de la mañana. Preguntó en un tono frustrado, ¿quién te llamó?, mientras se llevaba el teléfono a la oreja y accidentalmente se lo golpeó en la cabeza, interrumpiendo su pregunta. Jill maldijo en voz baja y preguntó, ¿hola? Hubo una pequeña pausa antes de que la voz tartamudeara, ¿te tienes que ayudar? Jill colgó. Al día siguiente, lo atribuyó a un sueño y decidió ignorar las llamadas. Ella pensó con nostalgia, ojos que no ven, corazón que no siente. A la hora del almuerzo, tenía 15 llamadas perdidas. A la hora de la cena, 50. Antes de intentar irse a la cama para pasar otra noche sin dormir intentando dormir a pesar de que la atormentaban los ecos, se dio cuenta de que tenía más de 70. Hacía tiempo que había silenciado su teléfono, pero ahora lo apagó. Pasó la noche dando vueltas en la cama y pensando en cómo era posible algo así. Esa mañana recibió más de 500 llamadas y su voz estaba llena de tartamudeos y sollozos. Sabía que estaba perdiendo el control, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Decidió llamar a su madre. Para Jill, su madre siempre había sido su gran consoladora. Era capaz de escuchar cualquier cosa y brindar tranquilidad. Marcó el número y esperó a que sonara, tratando de contener las lágrimas que se avecinaban. Jill escuchó el clic cuando el teléfono fue recogido de la percha. Ella empezó con voz entrecortada, «Mo». Una voz tartamudeante y asustada la interrumpió, «Te tienes que ayudarme. Está oscuro». Jill colgó el teléfono móvil en cuanto escuchó esa voz tan familiar. Sacó la batería del teléfono, lo arrojó al triturador de basura y accionó el interruptor. Lloró lágrimas de alivio cuando escuchó el horrible chirrido que emanaba del fregadero. Sus lágrimas se transformaron en una risa frenética cuando sonó el teléfono de su casa. Un día después, el teléfono de la casa estaba hecho pedazos en el suelo de la cocina. Jill seguía sin encontrar la paz. Sabía que, incluso sin su teléfono móvil y el teléfono de casa, las llamadas seguirían llegando. Se dio cuenta de que, incluso si compraba un teléfono nuevo, seguirían llegando. Fue en su estado de falta de sueño cuando se dio cuenta de que las llamadas no eran ecos, eran otra cosa. Era alguien que intentaba transmitir un mensaje y Jill razonó que la persona que se comunicaba debía haber sido esa pobre chica. Necesitaba la ayuda de Jill. Jill se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar información en Google sobre cualquier periódico o periódico en línea que estuviera cerca. Mientras buscaba información como el nombre de la víctima y su antigua dirección, la computadora lanzó una serie de mensajes de alerta para avisarle que su Skype, Jada Walton One, tenía una llamada entrante. Era solo un mensaje de voz. Miró la pantalla por un segundo antes de decir en voz baja, «No, joder». Canceló la llamada. Tenía suficiente información. Ya estaba anocheciendo cuando Jill llegó a la casa. La oscuridad inminente no la hizo detenerse. Lo único que realmente le daba miedo era pasar otra noche sin dormir y atormentada por la idea de que estaría recibiendo llamadas y su teléfono no hubiera sido destrozado o tirado a la basura. El césped delantero estaba cubierto de maleza y le daba a la casa la sensación de que había estado desocupada. El lugar había sido abandonado porque nadie quería vivir en una casa donde una persona había sido asesinada. Jill sonrió tristemente ante lo absurdo de la idea. Estaba a punto de investigar una casa abandonada por la noche porque estaba recibiendo mensajes del más allá. La vida estaba llena de sorpresas. La puerta estaba cerrada con llave, pero una piedra salió rápidamente de la ventana y pudo abrirla. Una capa de polvo lo cubría todo y la madera crujía bajo sus pasos. Jill quería reírse de lo absurdo de todo aquello, pero sabía que cualquier intento de reírse sería como un chillido medio ahogado. Contó mentalmente los espeluznantes tropos de la casa mientras caminaba lentamente por ella. ¿Una vieja casa abandonada llena de polvo y telarañas? Sí. ¿Un suelo de madera ruidoso que crujía bajo los pies y puertas que crujían como ataúdes centenarios al abrirse? Sí. ¿Una noche oscura y tormentosa con relámpagos incluidos? No. Gracias a Dios por eso. Jill se repetía una y otra vez que los fantasmas no existían. Se lo decía porque la idea de toparse con la pálida forma de un fantasma mutilado que arrastraba sus miembros desmembrados no fantasmales era demasiado.
Sabía que ver algo así la volvería loca, pero la alternativa de volverse loca lentamente por las incesantes llamadas de una chica muerta hacía mucho tiempo era peor. Continuó investigando. Jill pronunció esas palabras en voz alta porque le brindaban cierto consuelo: los fantasmas no existen. Cada paso que crujía y cada puerta que gemía provocaban esa frase. Eso le impedía salir corriendo de la casa hacia la noche como un alma en pena que grita. Ella comenzó a subir las escaleras y las palabras resonaron en su cabeza: puedo oírlo subiendo las escaleras. Cada paso hacía que Jill sintiera como si las escaleras fueran a derrumbarse bajo sus pies y la hicieran caer en picado a las entrañas de la casa. En lo alto de las escaleras había un pasillo. Había numerosas marcas de pisadas de los múltiples policías que habían pisado la macabra escena del crimen. Vio un largo rasguño en la pared, como si alguien hubiera arrastrado un cuchillo por ella mientras se acercaba al dormitorio. Está en la puerta. ¡Oh, Dios! Puedo oírlo arañando las paredes con algo. Jill contuvo la respiración y el corazón le empezó a latir con fuerza en el pecho. Susurró el mantra para sí misma mientras abría la puerta del dormitorio. Los fantasmas no existen. El dormitorio estaba húmedo y relativamente intacto. La cama yacía en el centro de la habitación, esperando su inevitable viaje al incinerador. La habitación estaba en silencio, pero Jill sentía que no estaba sola. Ella susurró: los fantasmas no existen. Se acercó a la cama. Sabía que lo que fuera que estaba haciendo esas llamadas estaría allí. Lo encontraría en esa habitación. Jill recordó el mensaje con un escalofrío: me estoy escondiendo debajo de la cama. Se acercó más y sintió que sus dientes empezaban a castañetear y se le ponía la piel de gallina. Jill repitió el mantra como una oración en un rosario creado para alejar el mal: los fantasmas no existen. Se arrodilló y se quitó de los ojos la sábana que cubría lo que había debajo de la cama. Susurró su mantra protector una vez más, arrancó las sábanas y miró hacia la oscuridad total que había debajo de la cama. Casi esperaba ver el rostro ensangrentado y lloroso de la chica fantasmal que yacía debajo de la cama y que medio chillaría, medio tartamudearía: te tienes que ayudarme. Está oscuro. Antes de maldecir a Jill con un destino peor que la muerte. En cambio, Jill no encontró nada más que las marcas de los clavos en el suelo que quedaron cuando una pobre niña fue arrastrada desde su escondite hacia una muerte brutal y sin sentido. No había nada allí. Sintió ganas de sollozar de alivio, pero en lugar de eso se las arregló para decir con voz temblorosa: no existe tal cosa. El sonido de un teléfono sonando en la puerta detrás de ella casi la hizo vaciarse. Ella se giró y vio la figura panzuda de Dave en la puerta. Con la otra mano, que sostenía un cuchillo afilado, presionó el botón verde del receptor del teléfono y una voz tartamudeó: tienes que ayudarme. Está oscuro. Jill no necesitaba escuchar el resto porque finalmente había logrado unir las piezas. Era Dave, el mismo hombre con el que se había sincerado en el trabajo, el mismo hombre que le había enviado la primera eco. Estaba de vacaciones cuando Mary recibió la llamada original, estaba con ella cuando empezó a recibir las ecos, estaba frente a la computadora y podía dirigir las llamadas. Sonreía con una sonrisa sádica tan amplia que ella pensó que su cara se iba a partir en dos. En la oscuridad de la noche, mientras se encontraba frente a su torturador, Jill Walton se dio cuenta de algo: tenía razón, los fantasmas no existían.